Y seguimos haciendo los ejercicios de este manual de algoritmos y llevándolos al IDE Eclipse de modo de representar estos códigos de pseudolenguaje traspasados a Java. Estábamos, si abro nuevamente el Eclipse, acá lo vemos. Se me fue grabar esto. Fíjense, está el asterisco del video anterior. Le damos a guardar. Perfecto. Vamos a tratar de mejorar estos ejercicios, concretamente la última versión, que ya es una mejora. ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Delegar. Usar más de un método. Acá está todo concentrado en el método principal, main, lo que es muy irreal, pues eso en una empresa, en un trabajo real no ocurre. Se reparte el proyecto entre varios programadores. Acá todo se lo estaría llevando el método main. Tratemos de mejorar eso. Una forma sencilla, tal vez rústica o barata, entre comillas, sería la siguiente. A ver, voy a hacer una copia de esto. Control C, Control V. ¿Por qué dije, vamos a la versión 3, por qué dije barata o sencilla? Por la siguiente razón. En realidad voy a crear otro método estático, ¿sí? Que no devuelva nada y que se llame, en alusión a este problema, promedio de grupo. Promedio de grupo. Entonces le voy a llamar acá promedio de grupo, ¿sí? Que no reciba nada. Y vamos a colocar las llaves. Entonces tenemos que el nombre del método es promedio grupo, no recibe nada, no devuelve nada y tiene un almacenamiento, o en este caso referencia, del tipo estático. Sí, eso se va a comprender mejor en cursos superiores, porque eso es lo menos usado en programación orientada a objeto. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Extraer todo esto que está acá. Lo vamos a cortar. Lo vamos a llevar acá. Y desde el main voy a llamar a este método. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Control C, Control V, punto y coma. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que haga una labor el jefe, el método principal. En este caso la labor es bien minúscula, que es llamar o usar al empleado o promedio grupo. Pero lo importante acá es que hay una colaboración entre métodos. Tenemos esta clase que posee estos dos métodos y este método promedio grupo es usado por el método main. Y eso sería una primera mejora. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar para que vean que está operativo. Perdón. Entonces ingreso algo muy poco, 3, después 15, un curso de puros hombres, 15, hombre, 15. ¿Cuánto debería dar? Promedio 15. 15, 15, y me falta decir que es hombre, y encontró 3 hombres, promedio en 15, total del curso 3 y promedio 15, o sea, estaría todo correcto. ¿Podemos mejorar aún más? Veamos, analicemos. Acá nos está dando, dice el recurso, teclado, en este caso, o la variable de teclado es nunca cerrada, close. Eso en esencia estaría ocurriendo porque cada vez que se usa la clase scanner, se define una variable de su tipo, se está creando un flujo de entrada que en alguna medida se maneja con estos métodos, pero una vez que se deja de usar este método, debería liberarse ese recurso y hacer un close. La idea es, cuando ya no usemos más teclado, hagamos close de esa variable teclado. O sea, deberíamos hacer algo así. Teclado, punto, close. Si ustedes se fijan, eso ya no es un error verdadero. Si grabamos, no hay ningún error de escritura.
procedamos a la ejecución de esto. Vamos. Y vamos a ingresar los mismos 3 alumnos que eran varones. O sea, H. Y ocurrió un error. ¿Dónde? Por el cierre con respecto a la clase Scanner. ¿Por qué? Analicemos. Cuando quitamos ese warning o precaución, nos generó este error, que es un error no de escritura, no de sintaxis, sino cuando el programa se ejecuta, cuando es interpretado por la Java Virtual Machine. Pensemos, ¿qué está ocurriendo? Ya sé. Toca que esto es un ciclo. Por ende, en la primera iteración de este ciclo, desafortunadamente para nosotros, se cierra esa instancia o variable para ya no poderse usar. ¿Eso qué significa? Que pudimos leer la primera DAT, pero la siguiente nos va a producir un error. ¿Por qué? Porque la variable teclado ya no está disponible desde el momento que hicimos o colocamos la línea 28. O sea, es bastante simple el arreglo. Simplemente cortar eso y llevarlo fuera del ciclo. Si ustedes se fijan, acá ya no usamos definitivamente más la variable teclado. Por ende, basta con que coloquemos acá y volvamos a probar. Voy a grabar, ¿sí? Y si probamos esto, lo volvemos a ejecutar. Nuevamente ingreso a un curso de 3 personas. En este caso, puros hombres, al estilo del CISA, 15, H, 15, H y 15, H de hombre. Y está 100% operativo. Ojo entonces, importante entonces, donde hacer el cierre del recurso. Aunque si no lo hubiéramos puesto, insisto, no estaría mal porque igual esto se cierra de manera automática al terminar la ejecución del método, en este caso del main, ¿sí? Pero claramente esto es mucho más efectivo porque se dejó de usar y se cierra. No hay que esperar. ¿Qué hubiera pasado si acá se nos cae nuestro programa? O, perdón, antes de cerrar se cae nuestro programa. Hubiera significado que quizás eso hubiera quedado tomado hasta reiniciar el equipo. Sí que importante tenerlo presente. ¿Qué otra mejora podríamos hacer? Porque esto es bastante poco equitativo. El main ordena nomás, nuestro jefe ordena, y el otro procesa, el otro hace todo el promedio grupo. Entonces una mejor mejora hubiera sido la siguiente. Ahí voy a marcar, control C, control V, versión 4. Voy a seguir haciendo la colaboración entre métodos, o sea, dentro de la clase colocamos 2 métodos, pero ¿qué es lo que voy a cambiar en la versión 4? Tratar de hacer el trabajo entre los 2 métodos de manera más equitativa. Entonces voy a devolver esto, que es la lectura del total de la cantidad de alumnos, o la cantidad de alumnos del curso, bien digo, o del grupo. Control X, ¿a quién? Al main. Y voy a volver a definir o redefinir el método promedio de modo tal que reciba el largo o el total. Acá, si alcanzan a ver, int total, de total del grupo, o la cantidad, ¿sí? C de cantidad. C sería cantidad a procesar. ¿Y por qué motivo? De modo tal que esa n, control C, control B. O sea, el main le pasa vía n mayúscula a ese método la cantidad a procesar. Y nos vuelve a aparecer este warning en relación a teclado que no se ha cerrado.
¿Por qué? Porque se está cerrando acá, ¿sí? Pero no se está cerrando acá. Y acá se está usando teclado. Entonces, una forma de mejorar eso, ¿qué sería? Cambiar esto. ¿A dónde? Y nuevamente nos reclama. ¿Por qué nos reclama también? Pues, pero acá ya no es un warning, no es una precaución, es algo en estricto rigor, error verdadero. Simplemente porque teclado no existe en promedio grupo, porque lo cortamos, lo devolvimos al main. Entonces podríamos hacer esto. Control C y volver a definir acá. Y se nos va el error, pero el n lo tenemos que cambiar, porque el n se está copiando o se está pasando vía este método, vía el main, se está pasando a este método y n se copia en C. Por ende, este n no existe dentro de promedio grupo y la solución es bastante fácil. Simplemente, como C tiene la copia de n, ahí colocamos C. Y si ustedes se fijan, los errores se fueron. Ahora está haciendo un reclamo acá, obvio, porque nos quedó una n, ¿sí? De antes, y esa n la tenemos que cambiar por C, que es la cantidad. En realidad C es una copia local, existe solamente ¿dónde? En promedio grupo. Eso está operativo, o sea, usamos teclado, lo definimos y lo usamos donde corresponde. Usamos teclado, lo definimos y usamos donde corresponde. Probemos nuevamente. Existen errores. Veamos. ¿Desea continuar? Acá hay un error porque todavía me queda un n. Entonces, ahí le voy a llamar C. Y para que se vaya esa X que está en gris, grabamos y estamos OK. Veamos ahora. Ahora ya no hay errores. Voy a ingresar nuevamente un curso, un grupo de 3. Voy a ingresar 21, edad 21 y mujer 21, mujer y 21, mujer. Me debería dar promedio 21, ¿sí? Y perfecto. Ahora todavía podemos hacer una pequeña mejora sobre esto, si ustedes se fijan, y es sencillísimo. Ahí está esa variable. Acá también está esa variable. Son locales. Esta variable existe solamente ahí, en ese método, y esa variable existe solamente acá, en este método. A pesar que se llaman igual, son variables distintas. Están en posiciones de memoria distintas. ¿Qué podríamos hacer? Eso, cortarlo y llevarlo dentro de la clase, pero fuera del main. Y esto también, o sea, ¿con qué propósito, motivo o razón? Simplemente, pero hay que cambiar la estructura y otras cosas más. Que teclado sea accesible, sea conocido por el main y sea conocido por promedio de grupo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan acá, teclado está dentro de la clase, pero fuera del método main y fuera del método promedio grupo. Por ende, teclado debe ser conocido por el main y por promedio grupo, ¿sí? Pero todavía hay algunos errores de escritura que hay que pulir. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Teclado, veamos los errores. Dice que no se puede hacer una referencia estático al campo que no es estático. Desafortunadamente, teclado, para contexto de este problema, debe ser estático. Entonces, le vamos a poner acá static para poder que esto sea operativo. Voy a guardar. ¿Y qué conseguimos con eso? Que hay un teclado que es global. ¿Qué significa? Que es conocido desde el main, ¿sí? Y eso en alguna medida, no siempre va a ser así, pero nos favorece. ¿Por qué? Porque hacemos una sola línea de declaración de teclado para ser usado desde el main, desde promedio grupo. Digo, desafortunadamente también puede darnos problemas porque es estático y eso no es lo común al trabajar con Java. La referencia estática acá no sabría decir que así es necesariamente lo mejor, pero puede, para efectos de entender que teclado es una variable global, ¿sí? Y
todo lo que está dentro del main sería local, todo lo que está dentro de promedio grupo sería local. Veamos casi esto está operativo. Lo volvemos a echar a correr. Voy a generar un grupo de 4 o de curso de 4. Voy a ingresar una edad, algo fácil de momento, y una mujer, otra edad, una mujer, otra edad, qué sé yo, 20, un hombre, otra edad, 20 y un hombre. Debería dar, si no me equivoco, 15 de promedio. Ahí está el promedio. Claramente dos mujeres, ambas tienen 10, por ende sería, perdón, sí, dos mujeres, ambas tienen 10, por ende sería el promedio 10, dos hombres, ambos tienen 20, por ende el promedio sería 20, y el total del curso es 4, y entre 10 y 20 el promedio es 15. O sea, está operativo, ¿sí? Y eso es, jóvenes. Hasta la próxima, nos vemos. Eso ha sido esta serie de videos en donde traté de explicar lo esencial del lenguaje de programación Java. Espero les haya gustado. Y no se olviden, Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. Por ende, todos tus algoritmos o métodos deben estar contenidos o sí dentro de una clase. Más detalles los veremos en el curso de programación avanzada que les sigue. Eso, hasta pronto.